Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, dramas y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Espero que estén súper bien, con la energía a tope y listos para enterarse de todo, porque hoy tenemos un chismecito jugosísimo que involucra a tres de nuestros actores favoritos, Kerem Bürsin, la talentosísima Afsanur Sancaktutan y la siempre deslumbrante Hande Erçel. Sí, como lo oyen. El título lo dice todo, bomba. Kerem Bürsin, al parecer, se ha visto envuelto en una situación un tanto complicada, con Afsanur y Hande como protagonistas indirectas. ¿Qué pasó exactamente? ¿Hay drama en el paraíso? ¿Se avecina una tormenta en el mundo del espectáculo turco? Pues agárrense, porque vamos a destapar todo el pastel. Pero antes de empezar con este salseo intenso, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. No se arrepentirán, porque siempre les traemos la información más fresca y jugosa, con análisis a profundidad y, por supuesto, nuestro toque personal. Además, si ya son parte de esta gran familia, no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos al lío. Para entender este embrollo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Como saben, Kerem Bürsin es uno de los actores más populares de Turquía, y su talento y carisma lo han convertido en un verdadero galán de telenovela. Su ascenso ha sido meteórico desde sus inicios en la televisión estadounidense hasta convertirse en un nombre familiar en Turquía y más allá. Su presencia en pantalla es magnética, y no es difícil entender por qué tiene tantos fans en todo el mundo. Hande Erçel, por supuesto, es otra estrella brillante y su relación con Kerem, que nació en el set de Senkalkam, fue una de las más queridas y comentadas por los fans. La serie en sí fue un fenómeno, rompiendo récords de audiencia y catapultando a ambos actores al estrellato internacional. La química entre ellos era innegable y la forma en que su romance floreció en la vida real hizo que su historia fuera aún más cautivadora para el público. Eran la pareja dorada de Turquía, adorados por su talento, belleza y el amor que irradiaban. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, y cada aparición pública era un evento. Sin embargo, como sabemos, la vida da muchas vueltas, y la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. Una ruptura que, por supuesto, causó muchísima tristeza entre sus seguidores. Fue un shock para muchos, ya que parecían ser la pareja perfecta. Las razones detrás de la ruptura nunca se hicieron completamente públicas, alimentando aún más la especulación y los rumores. Algunos decían que las agendas ocupadas y la presión constante de los medios habían cobrado su precio. Otros susurraban sobre desacuerdos personales y diferencias irreconciliables. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que su separación dejó un vacío en el corazón de muchos fans. Pero bueno, la vida sigue, y ambos han seguido adelante con sus carreras y proyectos. Aquí es donde entra en escena Afsanur Sancaktutan. Afsanur es una joven actriz que ha ganado mucha popularidad en los últimos años gracias a su talento y belleza. Su carrera ha estado en ascenso constante, demostrando su versatilidad y carisma en cada papel que interpreta. No solo es una actriz talentosa, sino que también tiene una presencia en redes sociales que la ha conectado con una nueva generación de fans. Su estilo único y su personalidad genuina la han convertido en una figura a seguir en el mundo del espectáculo turco. Y casualmente Afsanur protagonizó junto a Kerem Bürsin la serie Jakob Seversen. La serie Jakob Seversen fue un proyecto muy esperado, no solo por el regreso de Kerem a la televisión, sino también por la promesa de una nueva química en pantalla con Afsanur. La trama de la serie era interesante, pero lo que realmente atrajo la atención del público fue la dinámica entre los protagonistas. La química entre Kerem y Afsanur en Jakob Seversen era innegable. Los fans no tardaron en notar la buena onda que había entre ellos, y los rumores de un posible romance fuera de la pantalla comenzaron a circular. Claro, esto es algo muy común cuando dos actores tienen una buena química en pantalla, pero en este caso, los rumores parecían tener un poquito más de fundamento. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban durante las entrevistas, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad. Los fans comenzaron a analizar cada gesto, cada palabra, en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. Y es que a pesar de que ambos negaron repetidamente cualquier tipo de relación romántica, las especulaciones no cesaron. Fotos de ellos juntos fuera del set, comentarios en redes sociales y hasta miradas cómplices en entrevistas alimentaron aún más los rumores.
Algunas fuentes anónimas cercanas a la producción de la serie incluso afirmaron haber presenciado momentos de complicidad entre Kerem y Afsanur que sugerían una conexión más profunda. Estas afirmaciones, aunque no confirmadas, fueron suficientes para mantener viva la llama de la especulación. Ahora bien, ¿dónde entra Hande Erçel en todo esto? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Como les decía, Hande y Kerem fueron una pareja muy querida, y aunque su relación terminó, muchos fans aún guardaban la esperanza de una reconciliación. Era como si una parte de ellos se negara a dejar ir la idea de que volverían a estar juntos. Ver a Kerem tan cerca de Afsanur, obviamente no les hizo mucha gracia. Para muchos fans, era como una traición a la memoria de su relación. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a Hande y de críticas a Afsanur, acusándola de intentar ocupar el lugar de Hande en el corazón de Kerem. Y no solo a los fans, aparentemente. Según algunas fuentes cercanas a Hande, la actriz no estaba muy contenta con la situación. Se dice que Hande se sintió un poco incómoda al ver a Kerem y Afsanur tan juntos, tanto dentro como fuera del set. Algunos incluso aseguran que Hande llegó a expresar su descontento a amigos cercanos, aunque nunca lo hizo públicamente. Obviamente es difícil verificar la veracidad de estas afirmaciones, pero el hecho de que surgieran rumores de este tipo habla del impacto que tuvo la situación en el mundo del espectáculo turco. ¿Celos? ¿Nostalgia? ¿Simplemente incomodidad? No lo sabemos con certeza. Hande siempre ha sido una persona muy reservada en cuanto a su vida personal, por lo que es difícil saber qué estaba pasando por su mente. Pero lo que sí sabemos es que la situación generó bastante revuelo en el mundo del espectáculo turco. Los medios de comunicación se hicieron eco de los rumores, y los fans de Hande y Kerem se enfrentaron en redes sociales, defendiendo a sus ídolos y criticando a Afsanur. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con mensajes llenos de pasión, ira y frustración. La situación se volvió aún más tensa cuando algunos medios empezaron a comparar a Hande y Afsanur, tanto en términos de belleza como de talento. Obviamente esto no hizo más que echar leña al fuego, y la polémica se intensificó. Se crearon encuestas en línea para determinar quién era la más bella, quién era la más talentosa, y los resultados se utilizaron para alimentar aún más la rivalidad entre los fans. Era como si se hubiera desatado una guerra entre dos bandos, cada uno defendiendo a su ídolo con uñas y dientes. Kerem, por su parte, intentó mantenerse al margen de la polémica. El actor se limitó a decir que él y Afsanur eran grandes amigos y compañeros de trabajo, y que no había nada más entre ellos. Sin embargo, sus palabras no fueron suficientes para calmar los ánimos. Para muchos fans, su silencio era una forma de evasión, y algunos incluso lo acusaron de ser insensible a los sentimientos de Hande. Afsanur también intentó restarle importancia a los rumores, asegurando que ella y Kerem tenían una excelente relación profesional, pero que no había nada romántico entre ellos. La actriz también pidió respeto para Hande y lamentó que se la estuviera comparando con ella. Su intento de apaciguar las cosas fue bien recibido por algunos, pero otros la acusaron de ser hipócrita y de intentar manipular la situación para su propio beneficio. Pero a pesar de los esfuerzos de Kerem y Afsanur por calmar las aguas, la polémica siguió su curso. Los fans de Hande seguían criticando a Afsanur, acusándola de querer robarle el protagonismo a Hande. Y los fans de Kerem y Afsanur defendían a sus ídolos, argumentando que no había nada de malo en que ellos fueran amigos. La situación se convirtió en un círculo vicioso de acusaciones, defensas y contraacusaciones, sin un final a la vista. La situación llegó a un punto en el que los representantes de los tres actores tuvieron que intervenir. Se emitieron comunicados oficiales pidiendo respeto para la vida privada de los actores, y solicitando a los medios de comunicación que dejaran de alimentar los rumores. Estos comunicados fueron un intento de poner fin a la polémica, pero en realidad tuvieron poco efecto. La gente seguía hablando, los rumores seguían circulando, y la tensión seguía presente. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la polémica no desapareció por completo. Aunque los ánimos se calmaron un poco, la sombra de la duda seguía planeando sobre la relación entre Kerem, Afsanur y Hande. La gente seguía preguntándose si había algo más entre Kerem y Afsanur, si Hande realmente se sentía incómoda con la situación, y si alguna vez volverían a ver a Kerem y Hande juntos de nuevo. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que las relaciones en el mundo del espectáculo son siempre complicadas. La presión mediática, los rumores, las comparaciones.
Todo esto puede afectar a las relaciones personales de los actores. Los actores están constantemente bajo el escrutinio público, y cada uno de sus movimientos es analizado y juzgado por millones de personas. Esto puede generar una presión enorme, que puede ser difícil de soportar. En segundo lugar, que los fans a veces pueden ser un poco intensos. Es comprensible que quieran defender a sus ídolos, pero a veces se exceden en sus críticas y juicios. Los fans a menudo se sienten muy conectados con sus ídolos, y pueden llegar a tomarse las cosas de manera muy personal. Es importante recordar que los actores son personas reales, con sentimientos y vidas privadas, y que merecen ser tratados con respeto. Y en tercer lugar, que al final del día, lo importante es respetar la vida privada de los demás. Los actores son personas como nosotros, y tienen derecho a vivir sus vidas sin ser juzgados ni acosados. Todos merecemos tener privacidad y la libertad de tomar nuestras propias decisiones, sin tener que rendir cuentas a nadie. Así que, mi gente, esta es la historia de la bomba que involucra a Kerem Bürsin, Afsanur Sankaktutan y Hande Erçel. Un drama que, como ven, tiene muchos matices y perspectivas. Al final, la verdad solo la conocen ellos tres, y lo importante es que todos sean felices y puedan seguir adelante con sus carreras. Deseémosles a los tres lo mejor, y esperemos que puedan encontrar la paz y la felicidad que merecen. En resumen, hemos visto cómo la química entre Kerem y Afsanur en Jakob Seversen desató rumores de romance, la incomodidad que esto generó en Hande, y la posterior polémica en redes sociales y medios de comunicación. Una situación complicada que nos recuerda la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Es un recordatorio de que detrás de las luces y el glamour, hay personas reales con sentimientos reales, que están tratando de navegar por un mundo lleno de desafíos y presiones. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el chismecito y que hayan disfrutado de nuestro análisis. Recuerden que siempre tratamos de traerles la información más completa y objetiva, sin tomar partido por nadie. Nuestro objetivo es informar y entretener, pero siempre con respeto y consideración hacia todas las partes involucradas. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Cada like, cada comentario, cada suscripción, nos motiva a seguir adelante y a seguir buscando las historias más interesantes del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este embrollo? ¿Creen que hay algo más entre Kerem y Afsanur? ¿O simplemente son buenos amigos? ¿Cómo creen que se siente Hande ante esta situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones. Su feedback es muy importante para nosotros, y siempre estamos abiertos a escuchar sus sugerencias y comentarios. Y no olviden que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y familiares, y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Hasta la próxima, mi gente bella. Les mando un beso enorme. Y recuerden, manténganse sintonizados para más chismes jugosos y dramas imperdibles.